¿Cómo estamos? ¿Cómo les ha ido? Pues vamos a seguir hablando de historia de México. Ahora vamos a hablar de Vicente Fox. Vicente Fox que en determinado momento va a hacer pues algo eh, esperanzado, esa es la palabra, para, para México, pues sus compromisos, decía él en sus conferencias de campaña. Él decía, pues, más empleos y mejores salarios, superación de la pobreza y justa distribución de ingresos, acceso a la educación de calidad, ataque frontal a la corrupción, gobierno democrático al servicio de los ciudadanos, desarrollo regional, pues, en cierta forma equilibrado, nuevas relaciones entre mexicanos, gobierno ecologista y papel activo en el mundo. Esos fueron algunos de los compromisos que hizo este presidente y que pues va a hacer que se haga todas estas proposiciones para hacer. Vicente Fox, que va a nacer en México el día 2 de julio de 1942, es un empresario político mexicano que se desempeñó como presidente de México el día 1 de diciembre del 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Fue primer presidente no emanado del Partido Revolucionario Institucional. Recuerdan que todo ese periodo que habíamos tenido en relación con dirigentes del país que venían, que salían del PRI, aquí se termina esta situación, pues Vicente Fox va a formar parte pues del PAN y que va a traer como consecuencia lo que les comento, pues esa ilusión de querer pues cambiar esta situación, pues todo lo que habían emanado del Partido Revolucionario Institucional PRI, sus antecesores desde 1929, lo que significaba, pues se puede decir, una alternativa política que no se había dado pues en 71 años. Toda esta situación en la que vamos a ir viendo cómo había sido manejado el país, haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente, abandonado por el Partido Acción Nacional PAN, que era un partido pues de la oposición, como presidente de las elecciones federales del 2000, en la que ganó con un 42.52% de votos. Como presidente siguió principalmente las cuestiones políticas y económicas neoliberales que sus antecesores del PRI habían adoptado desde finales de los años 80. Ya casi a mitad de su administración vio nuevos cambios de gobierno federal a la derecha, fuertes pues relaciones con los Estados Unidos. En esa época estaba George W. Bush. Intentó pues fullidos de aplicar un impuesto al valor agregado, tanto ya en medicamentos, y construir un aeropuerto en Texcoco. Un importante conflicto diplomático que tuvo él con el líder cubano Fidel Castro, casi ya en la segunda administración de su pues de lo que iba él a hacer en determinado momento. Ya las situaciones, fíjense que todos estos libros que yo les estoy enseñando, hay una gama muy extensa en libros, ¿sí? En todo lo que es el recuento autobiográfico, pues, del político, y que va a ser, como les comento, todo ese conflicto que había tenido él con Fidel Castro en la segunda mitad de su administración, estuvo muy marcada por un conflicto con Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. El PAN y la administración de Fox intentaron, pues sin éxito, destituir a López Obrador de su cargo y evitar que participara en las elecciones presidenciales del 2006. La administración de Fox también tuvo conflictos diplomáticos tanto en Venezuela, Bolivia, y luego de apoyar la creación del área de libre comercio
de América a la que se opusieron esos dos países. Su último año de cargo supervisó la controvertidas elecciones del 2006, donde el candidato del PAN, que era Felipe Calderón, fue declarado vencedor por un margen muy estrecho sobre el oponente López Obrador, quien afirmó que las elecciones fueron pues manipuladas y se negaron a reconocer los resultados, haciendo protestas en todo el país. En ese mismo año, el estado sureño de Oaxaca fue escenario de una huelga de maestros que va a culminar con protestas y violentos enfrentamientos, pidiendo la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Ya por otro lado, las acreditó a Fox el mantenimiento del crecimiento pues económico pues durante su administración y la reducción de las tasas de pobreza de un 43.7% del 2000 al 35.6 al 2006. Se va a crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado FEMOSPEC para pues ir investigando los crímenes y las violaciones de los derechos humanos cometidos por los gobiernos antecesores, en particular la Guerra Sucia de México, que sería desde 1960 hasta 1980 del siglo pasado. Después del servicio como presidente de México y durante 6 años, Fox regresó a su estado natal, Guanajuato, donde ahora reside con su esposa y su familia. De que dejó la presidencia, Fox ha estado involucrado pues en discursos públicos y en el desarrollo del Centro Estudio, Biblioteca y Museos Vicente Fox. En el 2013, Fox finalmente decidió abandonar el Partido de Acción Nacional luego de respaldar al candidato de la presidencia del PRI, Enrique Peña Nieto, el año anterior, para luego hacer lo mismo con sus respectivos candidatos. José Antonio Meade, en el 2018, ese mismo año, Fox se unió a una junta directiva con el Heistem. Actualmente es copresidente de la Internacional Demócrata del Centro, una organización internacional de partidos políticos de centro derecha. Casi ya él en sus primeros años, eh, como comenta, pues nace el día 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Su madre, llamada Mercedes Quesada Exaide, nace en San Sebastián, Guipúzcoa, España, el día 11 de mayo de 1919 y emigró a México a temprana edad. Su abuelo paterno, José Luis Fox Frach, va a nacer bajo el nombre de Joseph Louis Fox en Cincinnati, Oregon, Estados Unidos, hijo de Louis Fox y Catherine Elizabeth Frach, ambos emigrantes alemanes católicos. Toda esta familia de los Fox va a truncar su apellido a Fox. Después de 1870, tanto Fox significa zorro en inglés igual que Fuchs en alemán, al igual de una traducción literal del idioma alemán al inglés. Su padre, José Luis Fox Pond, va a nacer en Irapuato, Guanajuato, adquiriendo la nacionalidad estadounidense, mas sin embargo, el día 4 de marzo de 1946 recupera la nacionalidad mexicana. José Luis Fox Pond proviene de una familia que en 1915 adquirió la hacienda de San Carlos. Vicente Fox pasó pues sus primeros años en el rancho de San Cristóbal del municipio de San Francisco del Rincón. En compañía de sus 8 hermanos, va a cursar la mayor parte de sus estudios básicos en el Instituto Católica Colegio del Salle del Instituto Lux en León y estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Va a concluir sus estudios en 1964, pero pasaron casi 35 años hasta que finalmente en marzo de 1990
1999 va a obtener el título universitario al presentar su examen profesional con la tesis Generación de un plan básico de gobierno en el estado de Guanajuato, en el aula magna Agustín Reyes Ponce del campus Santa Fe en la Ciudad de México. En 1965 va a entrar a trabajar a la compañía de la Coca-Cola, primero como distribuidor local y después como supervisor de rutas de camiones y repartidores. En 1970 llegó a ser director nacional de operaciones y en 1971 director de mercadotecnia, para que solo 11 años asumió la presidencia de la División Americana Latina, transformándose así en un gerente ejecutivo pues más joven en la historia de la compañía transnacional. Todo lo anterior y gracias al apoyo de Sergio Schirman, vicepresidente y director de marketing de la Coca-Cola y uno de los socios de la transnacional con mayor influencia en el Consejo de la Administración. Por aquellas fechas decidió cursar el diplomado de alta gerencia impartido por profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Ya posteriormente renunció a la compañía refresquera, que sería pues en 1979, para dedicarse a sus negocios, los cuales pues giraban en torno pues a la alimentación agropecuaria, la exportación de verduras congeladas y el calzado. Algunos años antes había pues contraído nupcias con su asistente en Coca-Cola, Lilian de la Concha. Pues estuvieron casados desde 1972 hasta 1991. Adoptaron 4 hijos: Ana Cristina, Paulina, Vicente, Rodrigo. Por problemas personales en cuestión del matrimonio civil fue disuelto pues en 1991. Cuando él va a incursionar ya en todo lo que sería pues el área política, pues de manera paralela va a ser secretario del ramo agropecuario en el gabinete alternativo del PAN, formado por Manuel Glutier. El miércoles 6 de julio de 1988, Vicente Fox Quesada fue elegido diputado federal del Distrito 3 de Guanajuato para la 54 legislatura. Como legislador cuestionó pues la legitimidad del triunfo de Carlos Salinas de Gortari. El 10 de septiembre de 1988, en la Cámara de Diputados erigida en el Colegio Electoral, declaró válida las elecciones y presidente electo de Carlos Salinas de Gortari. Por el voto 266 diputados, de los cuales 260 eran pues del PRI, con 83 votos en su contra y en ausencia de 150 diputados de la oposición. Durante una de las secciones de este colegio, el diputado federal Vicente Fox se va a colocar 2 boletas electorales del fraude a manera de orejas de ratón para ridiculizar, en este caso, al presidente Salinas. En 1995 fue miembro del grupo San Ángel. Ya cuando va a tener pues 3 años después el contenido por la gobernatura del estado de Guanajuato contra el candidato del PRI Ramón Aguirre Velázquez, es regente del Departamento del Distrito Federal en el gobierno de Miguel de la Madrid entre el 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988, y que a pesar en el PRI oficialmente había obtenido la mayoría de votos, fueron descubiertos cheques del gobierno para el financiamiento de la campaña del PRI. Y el día 30 de agosto del mismo año, pues todo el mismo Congreso del Estado, con mayoría priista, nombró como gobernador interino a Carlos Medina Plasencia. Posteriormente fue retirado el candidato del PRI, a lo cual
Luis Donaldo Colosio, dijo: las condiciones peculiares de la contienda no plantearon las exigencias de conciliar pues el triunfo con lo que los principios de nuestra moralidad y anteponer nuestra responsabilidad superior con la nación y con la sociedad con su conjunto al legítimo reclamo de la victoria. En las elecciones estatales ordinarias que ocurrió el día 25 en 1995, resultó ganador con el 58.1% de votos frente a Ignacio Vázquez Torres con un 32.9% de los votos, en lo que va a ir haciendo eh, pues la campaña presidencial que va a tener toda pues resultado, ya que para 1997 Foss había manifestado públicamente pues ese interés por ocupar la presidencia de la República, cargo para el cual sería habilitado pues solamente tras la reforma constitucional del artículo 82. En 1993, que permite a los mexicanos por nacimiento, hijos de padres y madres de origen extranjero, que nacieron dentro pues del territorio nacional, podían aspirar al puesto. Se hizo de la candidatura presidencial y el día 14 de noviembre de 1999. Fue pues una larga campaña política en la que duró pues más de 2 años, la cual se caracterizó por implementar pues novedosas estrategias de mercadotecnia pues en cuestiones políticas, inspirada pues en todas esas experiencias profesionales. Contó con el apoyo pues de diversas instituciones y una de las más polémicas fue la llamada Amigos de Fox, cuyo titular Lino Clorodi fue acusado de permitir recursos provenientes del extranjero y de otras fuentes desconocidas, situaciones que el mismo Corodi aceptó públicamente, eh, aduciendo que dicho financiamiento pues había sido ejecutado durante la precampaña, evitando así incurrir pues en delitos electoral alguno. Pero no obstante, durante la duda sobre la legitimidad de dicho financiamiento pues, persistió. La organización aglutinó a más de 4 millones de personas y fue la primera en utilizar Internet como un medio de activismo social en la campaña presidencial, y que a pesar de todos los esfuerzos pues, de los coordinadores nacionales de Internet, Felipe Ucochea, la organización fue disuelta oficialmente casi a finales del 2000. En el 2000, Foss va a presentar una alianza por el cambio compuesta por el Partido de Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista en México, y con el apoyo de Porfirio Muñoz Ledos, candidato presidencial del ahora extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era el PARMA. Luego, pues, de un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional PRI y con 42.52% de los votos, lo cual pues fue suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador, ya que la legislación mexicana no contempla una segunda pues vuelta electoral. Toda esta situación en la que se va a ir haciendo ya como presidente de México, va a asumir la presidencia en uno de los índices de popularidad más alta en la historia reciente en México. Mas, sin embargo, muy pronto por su popularidad se fue minando, principalmente por desacuerdos en torno al cambio significativo en su presidencia, siendo criticado por la oposición pues sus supuestos actos irresponsables de su parte. Aconsejado por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió pues una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto al valor agregado el consumo
de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas, entre otros, pero la reforma fue rechazada. Esta reforma fue polémica, pues había especialistas pues, a favor, pero también en contra. Y el día 2 de julio del 2001, justo al cumplirse un año de su última victoria electoral, en un aniversario más de su nacimiento, Vicente Fox va a contraer segundas nupcias por la vía civil con su exportavoz, la señora Marta Sagún Jiménez, una antigua colaboradora en Guanajuato que acababa de recibir la nulidad de su primer matrimonio, que sería en el 2000. Pues toda esta situación cuando se va cumpliendo pues toda la década de que Vicente Fox alcanzó la presidencia de la República, van a venir toda esta pues eh, al asumir la presidencia el día 1 de diciembre del 2000, su índice de aprobación se acercaba, se puede decir que al 80%, siendo el primer presidente en 71 años que no era miembro del PRI. Durante el resto de su presidencia, su índice de aprobación promedio fue casi de un 53%, mientras que el índice de desaprobación promedio constaba de 40%. Como se pudo pues, observar en el gráfico, después de asumir el cargo, los puntos particulares de alto de su índice aprobaron fueron en agosto del 2002 un 58% de aprobación y un 39% de desaprobación, con un 3% sin opinión, después de que Fox aceptara suspender la construcción del nuevo aeropuerto en el Estado de México. 3 meses de protestas por parte de las residentes locales que se opusieron a ser pues desplazados de sus tierras, y en mayo del 2003, con 57% de aprobación y 37% de desaprobación y un 6% sin opinión, después de que Fox anunció que México no apoyaría la invasión estadounidense de Irán. En el 2006, su índice de aprobación de promedio, que fue de un 58%, y su índice de desaprobación promedio, que fue de un 37%, mientras que se encontraba en el último año ya como presidente, y la atención pública estaba concentrada en las elecciones presidenciales ya de ese año. La popularidad de Fox durante el periodo, sin embargo, no pareció ser benéfica a gran medida al candidato presidente del partido del PAN, Felipe Calderón, que fue convertidamente declaró ganador con un 35,89% de los votos contra Andrés Manuel López Obrador del PRD, quien oficialmente obtuvo un 35,31% de votos, y afirmó que las elecciones pues habían sido fraudulentas, mientras que en los puntos más bajos en el índice de aprobación fueron en marzo del 2002 de 39% de aprobación, el 52% de desaprobación y un 9% de opinión, a raíz del escándalo conocido por la frase "comes y te vas" durante la conferencia internacional Naciones Unidas sobre financiamiento para el desarrollo, que tuvo lugar entre el día 18 y el 22 de marzo del 2002 en la ciudad de Monterrey, y contó con Fox como anfitrión. Ocurrió un incidente, pues se puede decir diplomático, cuando en la noche del martes 19 Fox recibió una carta del líder cubano Fidel Castro informándole que Castro tenía la intención de asistir al evento. El día 21, habiendo sido invitado por las Naciones Unidas, horas después recibió dicha carta. Fox hizo una llamada telefónica a Castro, en la que expresó pues su sorpresa ante la intención de Castro de asistir a la conferencia, y le reprochó por no haberle avisado previamente. Durante la llamada, Fox le sugirió a Castro que él y la delegación cubana llegaran el día 21,
como estaba previsto para hacer su presentación y que finalmente asistiera pues a un almuerzo con los líderes, luego de que el cual regresaría pues a Cuba. Aparentemente Fox le preocupaba que el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quienes también estaba programado para llegar el día 21, se ofendiera de la presencia de Castro por la conferencia, razón por la cual Fox sugirió a Castro que se retirara después del almuerzo. Eh, Castro se indignó por la propuesta y le dijo a Fox que en respuesta había publicado el contenido de la llamada, la cual estaba grabada en secreto, lo que pues efectivamente hizo. Los medios difundieron rápidamente el incidente, siendo recordado popularmente con la frase "comes y te vas", que resumía la propuesta de Fox a Castro. El escándalo hirió fuertemente a la administración de Fox, ya que lo hizo parecer servil a los Estados Unidos y además constituyó un quiebre con la tradición diplomática mexicana de neutralidad en Cuba. En febrero del 2004, de aprobación, con un 42% y un 48% de desaprobación, el 10 sin opinión, inició de dicho mes, la primera dama Marta Sagún se vio envuelta en un escándalo luego de ser acusada en el artículo del periódico británico Financial Times de haber usado fondos públicos para la administración de su fundación Vamos México. En el mismo mes, Sagún anunció que tenía la intención de ser candidata del PAN para las elecciones presidenciales en el 2006, las cuales fueron recibidas de forma pues muy negativa por los miembros de dicho partido. Durante en el 2004 y el 2005 el índice de aprobación de Fox y el promedio fue de un 45% y su índice de desaprobación casi de un 49%. A su descenso generalizado por la popularidad durante este periodo se le atribuyó el proceso altamente controvertido del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en mayo del 2004, cuando el Procurador General de la República, con el apoyo del gobierno federal, acusó a López Obrador, quien entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en desobedecer la orden de un juez federal con respecto a un caso de expropiación y solicitó la renovación, desafuero, de la inmunidad legal constitucional de López Obrador, así como su destitución como jefe de gobierno. Debido a muy elevado índice de popularidad, López Obrador en la Ciudad de México y el hecho de que el propio Fox había criticado durante su administración en ocasiones anteriores, los partidarios de López Obrador protestaron contra el proceso del desafuero y acusaron a Fox de orquestar una maniobra para que López Obrador no participara en las elecciones presidenciales del 2006, dado así fue imputado oficialmente. López Obrador había perdido todos pues sus derechos civiles, incluso los derechos de postularse para presidencia en el 2006, a menos de que fuera absuelto rápidamente de todos los cargos y pudiera cumplir su condena ante la fecha límite del registro electoral. El proceso se prolongó casi 12 meses y fue criticado de forma casi unánime por los medios nacionales y extranjeros, culminando en abril de 2005. El día 7 de abril la Cámara de Diputados aprobó tras una votación de casi 360 contra 127 con 2 abstenciones, llevando a la inmunidad constitucional a López Obrador, pero no obstante, después de una manifestación masiva en apoyo a López Obrador en la Ciudad de México, que se realizó el día 24 de abril del 2005, que contó con la asistencia superior de casi a 1 millón de personas. En aquel momento,
la mayor manifestación política en la historia recientemente en México, y Fox decidió detener el proceso judicial contra López Obrador. En mayo del 2005 registró el índice de aprobación más bajo para Fox, con un 35%, y una aprobación del 59% de desaprobación, con un 6% sin opinión. Tras el caótico proceso del desafuero y los controvertidos comentarios de hecho por Fox con respecto a los afroestadounidenses ese mismo mes, todo ese conflicto que traería posteriormente el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que vamos a ver más adelante. Nos quedamos hasta aquí y vamos a seguir hablando pues de todas estas situaciones que ocurrió en el periodo de contemplado por el presidente Vicente Fox.